inicié en 2015 en la empresa National Oil Barco, más conocida como NOV, en el área de fluidos de perforación. Me inicié como aprendiz de fluidos de perforación. Al cabo de un tiempo subí a lo que viene a ser Basendí, a lo que vino a ser ingeniero de fluidos en entrenamiento, lo más conocido como el training, y prácticamente durante los últimos 6 meses que estuve en esa empresa, estuve como ingeniero de fluidos junior. Para tal vez hablarles un poquito sobre cómo funciona esta industria, les voy a indicar. Hay muchas personas que yo sé que como estudiantes cuesta un poco lo que viene a ser encontrar prácticas, pero cuando ustedes lo hagan, den lo mejor de sí. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que durante las prácticas se hagan notar como personas proactivas, como personas que están constantemente haciendo las cosas, sin importar el horario. En ocasiones, yo les voy a comentar, cuando me inicié como aprendiz de fluidos, en ocasiones trabajábamos hasta las 3 de la mañana y el otro día teníamos que estar a las 8 nuevamente. O sea, imagínense, salir 3 de la mañana a la oficina o del laboratorio, en este caso, llegar a su casa, dormir hasta las 6, alistarse, salir tipo 7 menos cuarto de tu casa para llegar en una hora o la distancia que estaba la oficina de la empresa en ese entonces. Por lo tanto, a lo que me voy es de que todo proceso requiere un sacrificio. Por lo tanto, ustedes deben ser, vamos a ponerlo así, demostrar humildad, demostrar proactividad y al mismo tiempo demostrar que ese sacrificio va a valer la pena. Bien, bueno, prácticamente inicié en laboratorio, ya una vez cuando me tocó ir a campo, se podría decir de que ahí está la mayor escuela que uno puede tener, pero al mismo tiempo está el mayor lugar donde se van a sacrificar. ¿Por qué? Porque en campo a veces no es solamente ir y estuve 12 horas y estuve, más aún si uno está en el área de fluidos de perforación. ¿Por qué? Porque los que están en fluidos de perforación prácticamente viven en lo que es la planchada del pozo. En otras palabras, nosotros teníamos nuestro portacán, nuestra caseta, donde estaba la mitad destinada para lo que era dormitorio y la mitad destinada para oficina y laboratorio. Entonces no era simplemente trabajar 12 horas. ¿Esto qué significa? Que va a haber días que van a trabajar 18 hasta 24 horas, más aún cuando son operaciones especiales o cuando llegan a suceder determinados sucesos o eventos no programados. Entonces, cuando eso sucede, ahí el sacrificio se vuelve mayor. La charla que les voy a dar hoy día prácticamente es un poco de... Listo, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos hoy con la primera conferencia del calendario de conferencias de la IPG. Hoy tenemos al invitado Andrés de la Hoz, geólogo petrofísico, que nos está acompañando. Y nada, muchas gracias a los asistentes por estar atentos y participando. Y también muchas gracias a Andrés por recibir la invitación. En nombre de la Junta y todos los miembros de la IPG, estamos muy agradecidos y bienvenidos. Buenas tardes, ¿qué tal Jefferson? ¿Cómo están? Bueno, primero, me parece chévere y bacano que pues ya haya otro capítulo de la IPG en Bogotá, en Bucaramanga. Pues antes solamente teníamos el de la UIS y pues nada, pues digamos que todo siempre lo direccionábamos ahí con la universidad, pero pues es interesante que ya haya otro, digamos que otro programa en la ciudad. Eso genera, digamos que buena competitividad y pues si es responsable y respetuosa es muy bacano. Entonces yo soy geólogo porque digamos que voy a compartir la pantalla para comenzar a hablar un poco ya sobre esto. Listo. ¿La están viendo ya la pantalla todos? Sí, perfecto, Andrés. Listo, bien. Entonces, como decía Jefferson,
pues mi nombre es Andrés de la Hoz, yo soy geólogo de la Universidad Industrial de Santander. Digamos que el nombre petrofísico uno lo pone pues ya de tanto trabajar, digamos que en un tema en específico, o pues si ya se ha hecho maestría, digamos que focalizada en algo, pues uno lo pone, pero ante todo pues hay que tener en cuenta de que somos geólogos. Entonces, todo el apellido que le demos a la carrera, digamos que es un énfasis que nosotros decidimos, pero nunca tenemos que dejar de lado nuestra base, que es la geología. Entonces, esto es más, digamos que vamos a hacer más un conversatorio para yo no tampoco hablarle solo como a la pantalla, porque es complejo o diferente, pues el reto que nos pone la coyuntura actual, en que tenemos que estar pues enfrente de una cámara, es extraño. Normalmente siempre las charlas son así muy personales, pues uno pregunta bastante, se hace digamos que un buen aporte entre la persona que está dando su charla y las personas que la están escuchando, porque pues es interesante tener puntos de vista, experiencias o digamos que pensamientos sobre el futuro de la geología y pues en la industria. No sé, ¿todos son de la UDES o hay alguien de otra universidad? Sí, Andrés, pues tenemos invitados de la Universidad de Santander, la UDES, y también de externos. También se compartió este calendario de conferencias con la SSG, con las charlas que se están dando, y pues sí, es varias universidades prácticamente. Súper. Me gustaría preguntar de pronto que van a hablar, o sea, para que hablen todos y también escucharlos un poco, conocerlos. ¿Todos son de últimos semestres o en qué van? O sea, si pueden hacer una presentación así rápida del nombre, el semestre en el que están, si son profesionales, o algo así como un resumen, no sé, de 2, 3 segunditos de cada uno, me gustaría como para tener en cuenta quiénes estamos, cómo estamos y pues para hacer un poco más ameno esto y que no sea como una charla ahí unidireccional. Me parece perfecto. Entonces, empiezo yo. Sí, soy Jefferson Carrillo, estudiante de séptimo semestre de la UDES. Okay. Dayana Reynoso, estudiante de tercer semestre de la UDES. Ok. Laura Valentina Vargas, tercer semestre de la UDES. Muy bien. Valentina Turizo, de tercer semestre de la UDES. No sé quién más esté por ahí. Tengo la pantalla acá. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Pérez y soy estudiante del tercer semestre de la UDES. Ok. Hola, buenas tardes. Soy Cristian Forero, estudiante de último semestre, esperando título de la UDES. Ok. Compañero. Hola, Felipe Alfaro, de la Universidad de San Marcos, de Perú, egresado. Ok, Felipe, qué bien. Saludos por allá, Perú. Gracias, igualmente. ¿Quién más está por ahí? Bueno, no sé si se quieran presentar o alguien más quiera hablar. Si no, pues ahí vamos arrancando. Igual vamos hablando durante la charla, pues por lo que les digo, no me gusta que sea así como tan unidireccional, sino más bien de ambas partes. Me parece muy bien, muy didáctico. Listo, entonces, vamos otra vez esta vaina por acá. Vi, bueno, ahí el compañero de Perú. Saludos, por allá tengo buenos amigos también de la que hice por la IPG. Esto es una invitación también, digamos que una parte publicitaria. La IPG es digamos que una oportunidad que nos brinda una asociación para conocernos y para intercomunicarnos con personas, yo diría que de todo el mundo. Yo estuve, digamos que no participando tan activamente en el capítulo de la UIS, pero siempre cuando fui estudiante estuve como ahí encaminado en el capítulo,
Cuando me gradué, fui presidente de los YP, de los jóvenes profesionales de la IPG, aquí en Colombia. Tuve la oportunidad de conocer gente de la IPG de Perú, de Uruguay, de Argentina, de México, de Venezuela. Entonces, digamos que la asociación le brinda a uno esa oportunidad de compartir experiencias no solo del país, porque a veces nos encasillamos un poco en las experiencias y oportunidades que pues vemos aquí en Colombia, pero es interesante cuando otras personas de otros países le cuentan a uno qué hacen con la geología, qué hacen en la industria del petróleo, qué hacen en la industria minera, qué hacen en otros tipos de industria, y digamos que es bueno porque uno va que me cerrar aquí un poco esta ventana de WhatsApp que tenía en internet, que me molesta. Listo. Entonces, como les decía, es una buena oportunidad. Los invito a que sigan participando, a que se unan a todas las actividades. Ahorita, como les comentaba, es algo difícil por lo que estamos pasando, pero bueno, menos mal tenemos este tipo de herramientas para seguir con las actividades. Entonces, chévere que haya gente de tercer semestre, de último semestre, egresados, porque también van a compartir sus experiencias para aprender un poco de lo que piensan cuando se gradúen, o de lo que piensan por lo que estamos pasando, o bueno, las experiencias que ya van teniendo a lo largo de la carrera. Yo sinceramente en tercer semestre no hacía nada, entonces lo felicito a las personas que están aquí de tercer semestre, que están interesando por un tema como esto, por una charla como estas. De verdad es muy bacano. Y lo que les decía, yo no hacía nada por ahí después de quinto semestre, fue que empecé a medio activarme con la cosa. Entonces vamos a llevar esto como algo más de conversatorio, lo que les decía, poder escucharlos. Si tienen preguntas en cada presentación pueden hacerlas. Voy a tratar de llevarlo, o sea, es una charla que no es tan técnica, porque sabía que había personas de diferentes semestres, desde los primeros hasta los últimos, como pues en este caso egresados también. Entonces, digamos que va a ser algo más de aporte de la experiencia que he tenido en la industria como estudiante, como parte de la IPG y como geólogo ya ejerciendo, digamos, que la parte de la petrofísica. Entonces, aquí hay un grafiquito así como de la historia. No de toda la historia, pero sí más o menos desde el 2000 hasta lo que está pasando hoy de los precios del hidrocarburo, pues del petróleo. Aquí pues puse las dos, puse el Brent y puse el WTI. Para los que no sepan, pues yo no soy muy experto en esto. Esta charla la di hace poco en la UIS, hoy no, digamos que no conté con el favor de un amigo economista de la empresa, que pues él, digamos que esa vez nos dio bastantes perspectivas de la parte económica, porque pues él no es geólogo, pero nos explicó bastante eso, entonces digamos que más o menos lo entiendo bien. Entonces, para los que no entiendan, el Brent y el WTI son crudos que vienen de un campo en específico. El Brent es de un campo en específico del Reino Unido, y el WTI es de un campo en específico de Estados Unidos. Entonces tienen propiedades similares, son petróleos, digamos, dulces o livianos, que son dulces que tienen poco azufre. Son muy buenos, tienen un estándar de calidad bastante bueno. Digamos que son los dos precios que se manejan en la industria, pues digamos que más comunes, los que escuchamos en el noticiero a veces, o los que vemos en las diferentes páginas como la ESPI o otras páginas, o la IPG también a veces publica los indicadores. Esos dos son los que nos movemos. En Colombia nosotros nos movemos con el Brent, ¿sí? La mayoría de las empresas. En la compañía en la que yo trabajo se mueven con un precio que se llama el Vasconian, que es un campo, es otro campo específico, y que es como $1.5 menos que el Brent. Entonces, pero les pongo estas dos porque digamos que son las más comunes y las más estándares. ¿Y por qué las pongo? Más o menos como para entrar en contexto, para ver un poco de la historia inmediatamente a la que estamos. Entonces, toda la vida, desde que yo empecé a estudiar geología, yo comencé en el 2007, bueno, ahí no tenía ni idea de los hidrocarburos, yo empecé a estudiar simplemente porque un tío de un amigo era geólogo y viajaba mucho, entonces dije, yo también quiero viajar. Entonces, y pues me interesaban cosas así como muy generales.
Entonces arranqué con la carrera, se me complicó bastante por el ciclo básico. No sé si, por ejemplo, en Perú vean eso, o en la UDES no he visto el pensum, pero a nosotros en la UDES nos tocaba ver todas esas materias de los ingenieros, cálculo 1, 2, 3, física 1, física 2, física 3, química 1, 2, bueno. Entonces eso siempre nos ha jodido a los geólogos, pero es un punto en el que, digamos, en ese tiempo de mi vida me molestaba. Y es un punto en el que ahorita me la paso metido, pues porque la petrofísica es pura matemática basada en propiedades geológicas. Entonces, digamos que si uno ve la curva, sobre todo pues aquí empezando desde la experiencia que tengo, desde el 2007, pues ha habido bastantes picos de altos en el crudo, de bajos en el crudo, altos, bajos, ¿sí? O sea, es una vaina bastante cíclica o bastante sinuosa, de que uno no sabe cuándo se va a disparar, cuándo se va a bajar, ¿sí? Entonces, toda esta parte que fue prácticamente antes del 2010, fueron experiencias contadas por los profesores, todas esas crisis de los hidrocarburos que se dieron por guerras, por apertura de rutas, que siempre le cuentan a uno la historia digamos, que cuando uno ve materias pues, relacionadas al petróleo. Pero ya después del 2010 al 2012, digamos que empecé a empaparme un poco más de la cosa y de la industria. Empecé a estar en el capítulo de la IPG, por eso les digo que sigan activos y que excelentes los de tercer semestre, porque lo que les decía, yo en esa época no sabía ni para qué servía la geología. Pero ya más o menos en el 2010, 2011, 2010 a mitad del 2010, empecé a interesarme bastante por la y vi en la IPG una oportunidad para crecer, digamos que en esa adquisición de conocimientos semestres que prácticamente uno debe ser una esponja ahí, porque todo es muy, digamos, muy incisivo en las decisiones que uno va a tomar a futuro. Entonces toda esta parte ya del 2010 al 2012 ya fueron experiencias que empecé a adquirir por amigos cercanos que se estaban graduando, que estaban en el boom del petróleo, el barril altísimo. Se veía también en la academia, porque pues las actividades que hacía la IPG, la SPWLA, la SPI y demás asociaciones eran cosas por los cielos. O sea, en ese entonces uno era como, vamos al congreso no sé qué en Cartagena, y tal empresa cerraba el castillo de San Felipe o cerraba la plaza de no sé dónde, y era absurdo. O sea, se veía la cantidad de dinero que tenía la industria. Ya en el 2012, que es digamos que un valle bastante interesante en la industria del petróleo, que aunque hay caídas en el crudo, es un precio muy bueno, son precios por encima de los $90, que eso genera ganancias absurdas, que aquí en Colombia, sobre todo Ecopetrol, tiene ganancias por encima de los $30, pues calculen estar por encima de los 90, estaban triplicando casi que lo que sacaban. Entonces, digamos que me gradué, y de una vez, cuando hice mi tesis, que es algo muy importante y para los que están empezando la carrera, les doy ese consejo: cuando vayan a elegir sus tesis o sus prácticas, elíjanla no por graduarse, pero tampoco porque vaya a ser la tesis que va a solucionar el mundo, sino que sea una tesis o una práctica o una modalidad de grado que les permita a ustedes abrir una puerta y entrar prácticamente con eso a trabajar, o que la industria los vea. ¿En qué la hice yo? Yo la hice en arenas bituminosas en ese entonces, con caracterización petrofísica y sedimento-estratigráfica de afloramientos. Entonces fue digamos que una oportunidad bastante grande para mí, porque apenas me gradué, de una vez ingresé a trabajar en Ecopetrol, pues en el ICP como contratista, y tuve, que es una excelente escuela. Por ejemplo, la UDES, que bueno que sacaron geología, tienen el ICP ahí al lado. Traten de moverse con ellos. Todos los que trabajan en el ICP, los geólogos, son muy dados a explicar, a mostrar los laboratorios, a mostrar sus técnicas, a mostrar sus metodologías. Escríbanles, háblenles. Si no consiguen los contactos, pregúntenme los que yo hablo con ellos, porque muchos son amigos míos y hacíamos muy buenas actividades en el instituto. Entonces tiene uno la oportunidad
de con ellos ir a ver los laboratorios, cómo se adquiere un dato de básico, cómo se adquiere un dato de XRD, cómo se adquiere un dato de SEM, de todos los laboratorios que ustedes quieran, ellos están dados para mostrarlos. Los directores son muy buena gente, allá hay un mexicano que es excelente, es muy buena papa el man. También está Freddy Niño, la mayoría son de la UIS o de la Nacional, pero son muy buenas personas en la parte de la academia. No sé si Jefferson haya escuchado de la Semana de las Geociencias que hace la APG. Eso es muy interesante, eso se hace ahí en el ICP. Ya llevan creo que 2 semanas de la geociencia en el ICP y llevan a los niños de colegio y los pelados de la universidad, de las diferentes universidades, pues en ese entonces de la UI solamente, hacen sus stands, explican la geología para, digamos, como para la cotidianidad. Es bien bacán. Entonces, les recomiendo que se hablen con los del ICP, que ellos son muy dados a explicar. Entonces, toda esta parte, pues, digamos que gracias a eso, gracias a esa tesis, pues empecé a trabajar un poco en petrofísica. El jefe que tenía en ese entonces, pues se volvió muy amigo mío, me dio la oportunidad y me enseñaba muchísimo. Ahí trabajé como 1 o 2 años más o menos, luego me vine para Bogotá, pues, y empecé a trabajar con unos manes de la UIS que son muy buenos también y también siempre están dados a dar cursos de lo que ustedes quieran. Se llaman Mario Barragán y Gustavo Montenegro. Uno es petrofísico, que es Mario, y Gustavo es geofísico. Mario da siempre cursos. Hace poco lo llamaron los de la UIS, hizo un curso de interpretación de registros, es excelente. Y ahí digamos que terminé de formar, o bueno, terminé no, porque uno sigue en continua formación. Digamos que mi experiencia en cuanto a la petrofísica, pero desde el punto de vista de un geólogo. Entonces ya aquí empieza el pico del desespero, más o menos como en el 2015, que se cae el petróleo, que nos fuimos en crisis absurda. Ahí tocó regresarnos para la casa, se nos terminaron los contratos, muchos quedamos por fuera, quebraron empresas, la geología se paró, no pagaban nada, no habían proyectos. Entonces es una oportunidad siempre en los momentos de crisis uno debe sacar oportunidades. Entonces en ese entonces pues tocó inventarse un montón de cosas para tratar de salir. Y listo, pues empezó otra vez el trabajo, nos pusimos contentos, 2017, 2018, el año pasado. No estaba el precio como lo sabíamos en el 2012, pero pues era un precio donde teníamos la oportunidad, en ese entonces la oportunidad de ganar bien, de tener estabilidad laboral, y llega esta vaina. Entonces, arrancamos con cosas terribles porque por lo general siempre el crudo se bajaba por la pelea de los señores allá. Entonces estaba la OPEP contra Rusia peleando por los precios del petróleo, quién produce más, quién produce menos. Llegó el lunes negro, que fue antes de que nos mandaran a cuarentena aquí en Colombia, se bajó el crudo terrible y luego, no contentos con eso, pues empieza la pandemia y todo empieza en caos. Entonces, esto es importante y digamos que el principal objetivo de este conversatorio era llevarlos a que la petrofísica y el geólogo, como su papel de geólogo y de petrofísico, no tienen tampoco que estar siempre ligados a lo que es el hidrocarburo, pues el petróleo, porque si vemos la anterior curva es una cosa cíclica, muy sinuosa, que no sabemos qué va a pasar. Cuando a ellos se levantan de mal genio, pues se agarran a pelear, nos bajan el petróleo y pues la mayoría de países latinoamericanos, digamos sacando de lado, no sé, Venezuela, algo como Brasil, porque ya es muy gigante, pues el resto de países latinoamericanos no somos, digamos que estrictamente productores de petróleo. O sea, nosotros tenemos nuestra producción de petróleo, tenemos nuestros campos interesantes, pero pasa una crisis como esta y nos vamos de pique. ¿Qué pasaba con la anterior crisis? Bueno, la anterior crisis podíamos hacer muchas cosas, yo daba clases en la universidad, ahí me ganaba algo, alquilaba computador, iba y buscaba cosas hasta en restaurantes, o sea, nos podíamos mover. ¿Qué pasa ahora? No nos podemos mover. Bueno, y eso que ahorita están abriendo un poco más la economía y se está reactivando un poco el flujo de trabajo, pero igual no es como antes de que yo podía salir a la calle a buscar qué hacer.
Entonces, la crisis de ahorita es muy compleja porque tiene un factor de salud muy importante que antes no estaba. Antes simplemente estaba la pelea de estos señores allá por los precios del crudo, pero ahorita sí tenemos algo de salud que tenemos pues que cuidarnos y pararles bolas. ¿A qué voy con esta gráfica? Que es que con el precio del petróleo no podemos, o sea, no nos podemos confiar mucho porque algo que pasó, esto fue creo que el 20 de abril, sí, que aquí está el 20 de abril, que el crudo se cayó, el WTI se cayó a precios negativos. O sea, eso en la vida había pasado desde que se sacó el primer barril de petróleo para prender una lámpara en la cocina, no había pasado que el crudo se caía a valores negativos. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, la vez pasada David me explicaba, mi amigo economista, que pues el crudo, el WTI, se produce principalmente en Estados Unidos y el comprador principalmente o el distribuidor principalmente es Estados Unidos. Entonces, había tanto crudo en el mercado, no había movilización, no hay movilización de aerolíneas, de vehículos, de industria, de nada. Las personas que sacaban el crudo tenían que pagar para poder almacenar ese crudo. Entonces, yo saco mi barril y ni siquiera lo puedo vender, sino que tengo que pagar para poder almacenarlo. Entonces, eso hizo que los petróleos se cayeran a menos 20. Entonces, algo que nos pone a pensar, como qué puede pasar con esta industria de hidrocarburos. Cualquier cosa es posible. O sea, si ya vimos un precio en negativo, cualquier cosa es posible, digamos que en los precios del petróleo. Entonces, uno tiene que estar pensando, bueno, entonces como geólogo, como petrofísico, ¿qué voy a hacer en estos tiempos? ¿Qué puedo hacer en estos tiempos de pandemia, de encierro, de crisis? ¿Cómo hago para solucionar ese problema de que ya no están pagando como antes, de que las ofertas laborales otra vez se cayeron y que además de eso no puedo salir a buscar trabajos de otras, digamos que de otras modalidades aparte de la geología? Entonces, algo muy importante que les quiero decir es que la adquisición de conocimiento, no sé si lo vieron en la primera imagen de la portada, era cultivar el conocimiento, es lo que le hace a uno llegar a marcar la diferencia en la industria. Entonces, ¿cómo se puede marcar la diferencia? ¿Cómo se puede uno capacitar? ¿Cómo puede uno adquirir conocimiento? Metiéndose o estando pendiente y estando activo en todas estas diferentes asociaciones y capítulos que hay. Aquí puse algunos, están los de la LPG, los de la SP, para los que les gusta la parte más de ingeniería. Ellos son de ingenieros. La SPWLA, para los que les interesa la petrofísica, es exclusivamente encargada de la petrofísica. La ACCGP, que es de aquí, pues de Colombia. Ahí hay diferentes capítulos y asociaciones de todos los temas que uno quiera, de minería, de geotermia, hay bastantes activos, de petróleos, de muchísimas cosas. Entonces hay que estar pendiente de esos capítulos, meterse en este tipo de charlas, participar. Si pueden hablar, que puede ser que esto no vaya a cambiar el mundo, esta charla no vaya a trascender en la historia, pero sí va a aportar un granito de arena cuando uno comienza a hablar y comienza a desenvolverse con las demás personas, que es algo muy importante y que me dejó a mí la LPG, que fue tratar de, digamos que de expresarme y de hablar con personas con la mayor experiencia o personas que apenas estaban ingresando digamos que en la carrera, porque tiene uno la oportunidad de preguntarle lo que sea, siempre en la IPG o siempre en las diferentes asociaciones, todos los que estamos acá, pues compartiéndole un poco de lo que sabemos, un poco de lo que hemos aprendido, respondemos cualquier pregunta. Es de verdad lo que no hay pregunta boba, sino bobo que no pregunta, eso es de verdad. En la universidad los profesores siempre le decían a uno, pero uno se queda callado. Aquí no, aquí la idea de un conversatorio es que uno se sienta amigo, que uno se sienta compinche de la persona que le está dando la charla, que está compartiendo sus experiencias y preguntarle, ¿sí? Entonces nunca se queden callados. Si quieren preguntar de las imágenes que estoy colocando, pueden preguntar. Si quieren preguntar algo técnico, pueden preguntarlo. Los cursos virtuales son muy importantes. Charlas de opinión también son buenas para pues, saber qué está pasando y empezar con la parte de nuevas herramientas y manejo de software. Esto es muy importante. Cuando uno se gradúa de la universidad, pues a veces uno cree que se las sabe todas. Llega a la compañía y en la compañía lo primero que le dicen a uno es:
Si quiere ser petrofísico, listo, aquí están los registros. Este es el software que tiene la compañía, hágale a interpretar. Y en la universidad nunca tuvimos un curso de manejo de teclado, o de manejo de IP, o de manejo de Geolog, o de manejo de PowerLog, o toda esta cantidad de software de análisis de registros que hay en la industria. Entonces, traten de buscar cómo aprender a manejar algún software. El más utilizado es el teclado, que es el de Schlumberger, porque ellos, pues, digamos que son potencia en ese tipo de cosas. El IP ahorita lo compró Halliburton, también es bastante utilizado. Entonces, esos dos sobre todo, les recomiendo que empiecen a tratar de aprenderlos a manejar, que eso les va a ayudar a marcar la diferencia. Y la otra cosa es dejar el miedo a temas como la matemática, la geoestadística, ¿sí? Porque son temas que se utilizan muchísimo en la industria. Cuando uno es una persona o es un geólogo que está dentro de la industria de los hidrocarburos, no nos podemos quedar única y exclusivamente con las interpretaciones subjetivas que pues a veces damos basados en parámetros y en pistas que nos da la roca, que claramente son valederas, pero tenemos que tratar de trascender un poco más allá de algo subjetivo y llevarlo a cosas objetivas, que son los números, que al fin y al cabo, cuando uno va a presentar un modelo, el tema que sea, a la persona que está mandando allá la plata, le interesa es prácticamente, ¿y esto qué me va a beneficiar a mí? Entonces, eso hay que tratar de trascenderlo en cualquier ámbito. Si uno es geólogo de campo, si uno es estratígrafo, sedimentólogo, lo que sea, tiene que tratar de pensar un poco en los números, que es al fin y al cabo lo que le importa a las personas que mandan este tipo de cosas. Entonces, siempre que yo hago un modelo petrofísico, yo no termino en la porosidad de tanto, la permeabilidad de tanto, la acidosidad de tanto, y ya no. ¿Para qué sirve esa porosidad? ¿En qué le va a ayudar a él? ¿En qué le va a ayudar a él cantidades de permeabilidad, relaciones de propiedades y relaciones con la roca? ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios, quieran de pronto aportar alguna cosa, preguntar algo de lo que sea. No, pues Andrés, muchas gracias también por los testimonios, y pues acerca de los software, pues en el canal de YouTube también hay unos tutoriales de instalación de todos estos software. Ok. Bueno, ahorita está YouTube, es bastante interesante meterse ahí. Hay cursos, creo que hay cursos de manejo de cuanta parte quiera uno del software. Bueno, algo que les quería comentar del manejo de los números: aprendan bastante de geoestadística, y si pueden aprender a utilizar lenguaje de programación. Puede ser que no sea uno el experto en programación o cosas de ese estilo, pero cosas básicas de programación les va a ayudar a marcar mucho la diferencia en la industria, porque eso lo utiliza uno bastante, por ejemplo, en la petrofísica. No es un lenguaje de programación así muy, digamos que robusto, que no tengan que saber, pero sí cosas básicas de geoestadística para hacer variaciones en los modelos, para hacer variaciones en las propiedades, para hacer variaciones en las variables. Entonces, esto es un slide que les quería mostrar, y es una oportunidad que desde la petrofísica podemos aportar como geólogos. No sé si han visto normalmente los modelos petrofísicos y ya han tenido la oportunidad de ver varios modelamientos que muestran, sobre todo los ingenieros de petróleo, que ellos son normalmente los petrofísicos. Entonces ellos calculan propiedades, digamos que unidireccionales. Se calcula un modelo de arcillosidad basado en un registro, que por lo general es el gamma ray, y de ahí sacan litología. Luego calculan una porosidad que va ligada al modelo de arcilla. Luego calculan modelos de permeabilidad que son teóricos, y luego van y calculan modelos de saturaciones de agua basados en una ecuación, dependiendo de cómo funciona el campo. No está mal, está muy bien. Pero entonces, ¿a qué voy con marcar la diferencia en la industria y en digamos, la parte que uno debe aportar como geólogo? Pues como geólogo uno sabe y entiende que lo que condiciona todas esas propiedades y todas esas variables y modelos que uno está
calculando matemáticamente, pues es la roca. Entonces yo no puedo empezar a calcular mis modelos para luego ir a calcular rocas cuando la porosidad no me crea una roca, sino lo que hace crear la porosidad son pues los eventos que dieron a la depositación, a la compactación, diagénesis que tuvo digamos que ese cuerpo rocoso. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? O es un consejo que yo les doy si quieren ingresar a la petrofísica. Primero, hacer todo lo que es el modelo litológico, entender cómo está funcionando el modelo litológico, ver qué es lo que condiciona las propiedades petrofísicas que uno tiene, y ahí sí crear modelos compuestos de litología, ¿sí? Entonces, múltiples litologías demandan múltiples modelos petrofísicos que en teoría, o digamos que en resumen, yo lo doy a lo que se llama litotipos, que es lo que digamos la tendencia que aprendí. Entonces, todo el modelamiento petrofísico que yo genero es basado en litotipos y es basado en roca. Hay diferentes ecuaciones matemáticas para calcular estas tres propiedades que son las principales o las básicas en petrofísica, ¿sí? Entonces, ¿qué modelo se me ajusta más a mí, a cada roca? Y creo modelos compuestos dependiendo de las condiciones que tengan mis litologías interpretadas en los pozos y basadas claramente en datos de laboratorio que son muy importantes en el modelamiento petrofísico, y es lo que prácticamente condiciona todo. Porque los registros, pues los registros son, digamos que respuestas matemáticas a posibles propiedades de la roca, más no la propiedad de la roca. O sea, el gamma ray no me dice a mí qué litología es, ni el neutrón me dice a mí cuánta porosidad tiene. Son medidas indirectas, porque hay que hacer cálculos utilizando ecuaciones para llegar a esas propiedades. Oportunidades desde la petrofísica. El petrofísico no es solo geólogo de sentarse en un computador y correr modelos matemáticos. El petrofísico que viene de la geología es un petrofísico capaz de ir a campo, capaz de generar, digamos que respuestas petrofísicas basadas en lo que estoy viendo en la roca. Entonces, esto es un trabajo que hicimos en Litoil, que fue el modelamiento petrofísico de una sección de campo basada solamente en datos de afloramiento. Entonces ahí pues adquiríamos blocks de afloramiento para calcular porosidades y permeabilidades. Adquiríamos un gamma ray espectral que nos da torio, uranio y potasio y el gamma ray total, y con eso hacíamos modelamiento petrofísico, caracterización del yacimiento porque teníamos toda la secuencia y todo el afloramiento para caracterizarlo, y eso apoyaba mucho a lo que era la cartografía de campo. Entonces, un petrofísico también es muy importante cuando se va a hacer campo porque entiende la roca no solamente sus propiedades físicas, de cómo la estoy viendo, sino de sus propiedades numéricas que puedo calcular con herramientas. Entonces esto va a marcar la diferencia. Aprender a llevar estos modelos de afloramiento y a entenderlos desde la petrofísica es algo bastante importante y que no todos los petrofísicos saben hacer, porque como lo que les digo, la mayoría son ingenieros de petróleos, que no está mal, sino que obviamente ellos ven la roca solamente como números. Nosotros la podemos ver de las dos maneras. Eso es otro trabajo también, cuénteme. Andrés, una pregunta, ¿ahí utilizaron centellómetro? Aquí no, eso es un gamma ray que lo mandaron a traer creo que de Alemania, pero no era el centellómetro, el que le da a usted lectores de, ¿cómo es que es? CPS, ¿qué es? Cuentas por segundo. Ese no lo utilizamos, que parece un secador. Sí, exacto. No, ese no. Este es algo un poco más tecnológico, porque es este aparatico naranjadito que se ve acá. Y él directamente sí le da a uno gamma ray en API, y le da torio, uranio en ppm y potasio en porcentaje. Entonces usted puede hacer, si hace uno los ciclos estratigráficos basados en la descripción de roca, a partir de relaciones de torio, uranio, torio, potasio, yo puedo corroborar esos ciclos de profundización y somerización basados en números y digamos que es darle un mayor soporte a esa descripción subjetiva que le estoy haciendo a los ciclos estratigráficos que están aquí pintados en los triangulitos. Y a eso pues le sacábamos blocks
teníamos datos de porosidad y datos de permeabilidad para saber la calidad de la roca. Ese es otro trabajo también que se hizo en campo. Entonces, por eso les decía que una oportunidad de ser petrofísico es también cuando uno va a tocar puertas, o digamos cuando nosotros tocamos esta puerta para hacer el trabajo de campo, fue como, es que somos petrofísicos, estamos buscando trabajo, y la señora dijo como, pero a mí no me sirve un petrofísico porque yo voy a hacer algo de campo. Entonces, vamos a hacer un levantamiento estratigráfico y una cartografía. Entonces, nosotros le planteamos, vea, tenemos esta herramienta, tenemos estas herramientas para sacar datos para laboratorio y podemos soportarle sus modelos de campo para llevarlos después a subsuelo. Y todo esto se hizo unas relaciones con unos pozos estratigráficos que hubo en la zona, y eso fue para la NIH y quedaron encantados. Entonces, también hay que saberse vender, hay que saber vender las cualidades de un petrofísico, que no es solo una persona que sienta frente a un computador a echar calculadora y echar fórmulas. Ese sí es el de sacar stop blocks, que también parece es un taladro. Es un taladro y ahí tiene la broquita, que es esto azul, y va uno sacando los blocks como si fueran en núcleos, y quedan esos blocks de acá. Es que hacíamos todo el levantamiento de sedimento estratigráfico, toda la columna con sus propiedades sedimentológicas, y además de eso chuzábamos el afloramiento y sacábamos propiedades para sacar relaciones de calidad de porosidad y permeabilidad. Disculpe, Andrés, ¿cómo fue la orientación de la perforación de esos blocks? Bueno, depende de lo que usted quiera sacar. Si quiere sacar permeabilidades horizontales o si quiere sacar permeabilidades verticales. Si uno quiere sacar permeabilidades horizontales, pues tiene que sacar... Paralela al buzamiento de la capa. Exactamente. Entonces, dependiendo de cómo uno veía el afloramiento, de cómo estaban las... Andrés. Y sacar esas propiedades horizontales. ¿Por qué las horizontales? Porque, digamos, cuando uno... Eso hay que entenderlo. Que la persona ya del pozo le decía a uno, bueno, ¿y para qué sirve eso? Entonces, la permeabilidad horizontal sirve porque, por lo general, es la que le entrega a usted los fluidos cuando hace uno un cañoneo en pozo. Es esa porosidad, esa permeabilidad horizontal. Y la permeabilidad vertical, pues, prácticamente es la que le permite a usted la comunicación en cuanto a la vertical de la estratigrafía. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una permeabilidad vertical altísima, por ejemplo, aquí en esto todo negro, todo esto es que tengo una permeabilidad vertical alta, y yo tengo el contacto agua-aceite aquí donde está el amarillo, y yo decido abrir todo esto, desde el gris hasta el final del negro, pues en menos de nada voy a conificar y voy a traerme el agua. Entonces, cuando yo sé la permeabilidad vertical y sé que todo esto tiene mucha permeabilidad vertical y mi contacto está acá, pues yo me voy a la parte más superior de la arena, abro solamente esa parte para evitar o para retardar el flujo de agua en los pozos. Entonces, por eso les decía, todo eso de calcular porosidades, permeabilidades, tipos de roca, todo eso uno tiene que llevarlo al siguiente estadio y a la siguiente persona que lo va a necesitar, ya sea el geofísico que quiera hacer su población de propiedades o de litología, o ya sea la persona que está en pozo, que va a abrir el cañoneo que uno recomendó y le dice a uno, pero ¿por qué no abre toda la arena? O sea, tenemos las bases para explicarle por qué no o por qué sí. Entonces hablemos de otras oportunidades, y esto sí me parece de verdad bastante importante, que es el gas. No sé cómo funciona en Perú, pero acá en Colombia el gas tiene otro precio totalmente diferente al precio internacional. Es decir, el precio internacional por lo general oscila entre 1,7 y 2 dólares por pie cúbico de gas. En Colombia es diferente porque nosotros no exportamos gas. Todo el gas que producimos es para consumo interno, es decir, que casi que el principal cliente del gas es Banti. Entonces, por ejemplo, en la compañía en la que yo estoy, que el gerente y el dueño es ingeniero de petróleos de la UIS, el man se echó un cabezazo porque en la anterior crisis, cuando empezó todo el barril y eso a descender,
el man tenía unos campos aquí en Sogamoso, que es los que trabajamos. Ellos dijeron, no, pasémonos para el gas antes de que empezara la crisis, dijeron, pasémonos para el gas porque esto se ve como tétrico. Se pasaron para el gas y la empresa duró normalito toda la crisis porque eran los que, o sea, todo el gas prácticamente no se había empezado a producir y ya estaba vendido. Entonces, es algo muy importante en la industria colombiana. No sé si el compañero de Perú sabe de eso, no sé si en Perú sea igual o si en otros países sea igual. Pero digamos que acá sí, acá el precio del gas está dependiendo del campo y dependiendo de la potencia del gas, varía entre $3.9 y casi $5. Y el internacional está entre $1.7 y $2. Entonces pueden imaginarse todo el rango de ganancias. Y por ejemplo, mi compañía ahorita que empezó la crisis del petróleo, se nos baja, claro, teníamos proyectos de crudo y crudo pesado, pues todo eso tocó cancelarlo, pero el gas seguimos produciéndolo y en ese tiempo el dólar se aumentó a 4.100, 4.200, para nosotros era extraordinario. O sea, cuando cambia el contrato del gas mes a mes, pues ese mes fue extraordinario porque tuvimos ganancias, se duplicaron casi las ganancias de pasar de un dólar de casi 3.000 a 4.200. Entonces, pensar en adquirir conocimientos acerca del gas, no solamente es shale gas, hay gas asociado al carbón, hay arenas apretadas o arenas gasíferas. Es bien importante para ustedes y sobre todo para los que aún no se han graduado, empezar a pensar en aprender este tipo de recursos. Y aquí hay un poco, digamos que para aterrizar esa oportunidad del gas, aquí hay un ejemplito, entonces, que tienen que empezar a entender cómo se comportan los registros eléctricos cuando yo tengo gas, en carbón, en shale gas, en arenas, ¿sí? Son nuevas herramientas, o sea, hay que aprender a utilizar las herramientas y enfocarlas en las oportunidades que uno quiere. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Debo saber cómo funciona un registro eléctrico, cómo se puede afectar por el gas, ¿sí? ¿Por qué es que tiene baja densidad? Claramente los gases tienen bajas densidades, pero ¿por qué tiene tan bajos neutrones? Entonces tiene uno que entender cómo funciona la herramienta. Ejemplo, el neutrón cuenta neutrones por el rebote que tiene a él emitir esto. Él emite los neutrones, rebotan con los hidrógenos y eso es lo que él recibe. Pero ¿qué pasa con el gas? El gas tiene muy bajo hidrógeno a casi nada. Por ejemplo, el gas que uno produce, que necesitamos producir, es el CO2. Entonces no tiene hidrógenos por ningún lado de la ecuación. Entonces, si yo encuentro una arena gasífera, pues tiene baja densidad porque está rellena de gas y tiene muy bajo neutrón porque está relleno de gas y el gas no tiene hidrógenos con qué reaccionar. Entonces, si me hago entender, hay que saber cómo funcionan las herramientas, saber qué es lo que estoy buscando y cómo se van a afectar esas herramientas para ir a buscar ese tipo de recursos. Entonces aquí hay, por ejemplo, una grafiquita del histórico mundial del precio del gas, que también es muy fluctuante, ¿sí? Pero, ¿qué ejemplo? Aquí está, esto fue creo que antier, este cuadrito. Bueno, aquí puse mal la fecha, pero este cuadrito es de antier. Este es el Vasconia, que es el que nosotros cotizamos. Siempre es un poco más bajo que el Brent, ¿sí? Eso es un campo de aquí de Colombia y nosotros lo cotizamos con él. ¿Eso cómo lo hacen? Bueno, eso ya se encargan los economistas y los de la parte legal de ver cómo es el comportamiento de cada referencia del barril para decidir con cuál vender. Entonces el crudo que vendíamos lo vendíamos con esta referencia, pero miren, esto es el gas natural a nivel, digamos que mundial, así se vende el gas. Es el que, o sea, tiene muy poca variación en comparación, digamos, con el WTI o con el Brent, ¿sí? Tiene muy poca variación, pero igual varía. Y es de lo que les decía, aquí estaba, esto fue ¿qué días? Esto fue 1.8, se cerró en $1.83. ¿Y qué pasaba con las ventas de Colombia? Aquí están los precios que más o menos maneja Ecopetrol.
de los diferentes campos, Ballena, Cusiana, Cupiagüe y Riohacha, y si ustedes ven, el gas está por encima de los $3.5, o sea, casi que dupla el precio del gas internacional. Entonces, por eso el gas en Colombia es una excelente oportunidad para, digamos que para enfocarnos en ese recurso, para aprender un poco más de ese recurso, de cómo explorarlo y pues de cómo producirlo, porque no es lo mismo ir a cañonear una arena gasífera que a cañonear un carbón lleno de gas porque se explota el pozo. Entonces, todos esos, digamos que esos retos son oportunidades para nosotros para marcar diferencias y tratar, digamos, de conseguir trabajo. Entonces, esto es algo que les quería comentar de la parte del gas. Aquí hay la variación del precio del gas contra el precio del crudo. Este es el Brent, el naranjita, y el azul es el gas. Entonces, esto es más o menos la crisis que tenemos. El crudo se fue para el piso y el gas va bastante estable, y eso que son con los datos pues internacionales. Entonces calculen aquí la venta de gas dentro del país, es bien importante. Otras cosas, la petrofísica no es solo para buscar hidrocarburos, no es solo de la industria del petróleo. La petrofísica es cómo puedo yo saber la relación roca-fluidos, ¿sí? Y el fluido no es solo petróleo, ya como lo vimos es gas, pero también es agua. Y la petrofísica, si yo sé, como también estoy sacando mi parte de interpretación de roca, puedo llegar a utilizar pozos de hidrocarburos para explorar minería. Por ejemplo, esto fue un trabajo que se hizo bastante interesante para la exploración de mantos de carbón. Entonces, hacíamos toda la interpretación litológica, buscábamos los mantos de carbón a partir de los registros, sabíamos cuánto medían, teníamos registro de imágenes, sabíamos cuál era el buzamiento de las capas de carbón. Era mucho más fácil que alguien socio nos prestara esta información a ir, digamos, que hacer el campo o todo el estudio convencional que se hace para el carbón. Entonces, en este caso hicimos un estudio petrofísico para la exploración de carbón, y se hizo con geoestadística, con modelos geoestadísticos basados en los registros de pozo para construir los modelos y la distribución del carbón, que aquí hay un ejemplo en los mapas. Entonces, la petrofísica también sirve para ir a explorar mineralogía, porque si tenemos registros, hay registros muy detallados que le pueden a uno, basado en ecuaciones, tratar de interpretar minerales. Entonces aquí fue pues para la parte de carbón. No sé si tienen preguntas o algún comentario. Andrés, sí tengo una pregunta. Usted afirma que la petrofísica puede desarrollar no solamente en la parte del petróleo, la industria del petróleo, sino también en pues, la relación de la roca y fluidos, ¿verdad? Sí, claro. Seguido a esto, ¿se podría realizar proyectos de exploración de acuíferos? Ajá, ahí va, bueno, creo que no puse slides sobre esos, pero en la empresa ahorita como donde estoy, como el señor, pues el dueño el man es un teso en los negocios, por allá compró como una empresa de exploración de agua, y ahorita tenemos programado perforar 2 pozos para consumo humano de agua en Chiquinquirá. Entonces, como les digo, la petrofísica da la relación roca-fluido, ¿sí? Entonces yo puedo saber dónde están mis arenas, qué saturación tienen, si tienen agua, si tienen gas, si tienen petróleo. Entonces, si tienen agua, listo, esa es mi arena, ese es mi acuífero. Ahora, ¿qué tipo de agua es? ¿Cómo puedo yo saber si es un agua, por ejemplo, salada, o es un agua un poco más dulce, ¿sí? Que si es un agua salada y la quiero para consumo humano, pues tengo que construir facilidades para tratar esa agua y poderla repartir a la comunidad. Entonces hay registros como el SP que miden diferencia entre la resistividad del filtrado del lodo, cuando uno va perforando con lodo. Ese filtrado del lodo se mete en las paredes de la roca, y ese registro me lee la diferencia de la resistividad de ese filtrado y del agua de formación. Entonces, cuando el lodo es más salado, cuando el agua es más salada que el lodo o más dulce que ese filtrado del lodo, el registro tiene un comportamiento u otro.
o se va para la izquierda o se va para la derecha. Entonces, ¿yo cuál voy a buscar? Por ejemplo, voy a buscar el que se va a la derecha porque es el que tiene el agua más dulce en comparación a mi filtrado del lodo. Entonces, si yo sé cuántos son los ppm del filtrado del lodo y tengo el SP, puedo calcular los ppm de NaCl de esa agua. Entonces puedo decir, mire, esta agua tiene aproximadamente tantos ppm, sirve directamente para consumo humano o tengo que hacer el tratamiento. Todo eso lo puedo hacer con registros convencionales de petrofísica, enfocados en la industria del petróleo. Entonces, por eso les digo, es una oportunidad muy interesante al ser geólogo y ser petrofísico y ver la petrofísica como la caracterización de ese sistema, del sistema roca fluido, no del sistema petróleo. Y eso es otra oportunidad desde la petrofísica, que a veces nos dedicamos única y exclusivamente a los registros eléctricos y dejamos a un lado la parte de laboratorios. En los laboratorios aprende uno muchísimo. Yo tuve la oportunidad de trabajar como 6 o 7 meses en el ICP, por eso les decía que pueden contactarse con ellos. Y me hicieron rotar por todos los laboratorios porque estaba en el grupo de caracterización petrofísica, pero de laboratorio. O sea, yo cuando trabajé allá hacía petrofísica, pero solo con datos de laboratorios y sin ningún registro. Ya luego esa caracterización se pasaba a Bogotá y Bogotá se encargaba de extrapolarla a los registros eléctricos. Entonces aprendí la importancia de un SEM, la importancia de hacer DRX, la importancia de hacer una petrografía. Es más, y ahorita estamos en un trabajo, no sé si por ahí está, creo que Julián no se conectó. Ahorita estamos en un trabajo haciéndolo con él y la petrografía nos va a dar soluciones a problemas que estamos teniendo porque tenemos un overlap de propiedades petrofísicas con propiedades sedimentológicas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la sedimentología llega hasta un punto en donde el ojo o la experiencia del ojo del sedimentólogo le permite llegar. Él no le va a calcular cosas objetivamente y puntuales, sino hasta un punto que el ojo le permite. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Miércoles tenemos unos datos de petrofísica básica, porosidades y permeabilidades, ponemos todas las interpretaciones subjetivas que se hicieron en sedimentología y esa vaina da una distribución horrible. No hay grupos, no hay nada, no hay diferenciación. Entonces hay que empezar a mirar otros tipos de análisis que empiecen a resolver esas dudas. Y eso los da laboratorios mineralógicos como el SEM, el DRX y la petrografía. ¿Qué pasa con el DRX? El DRX, muchos de los petrofísicos lo utilizan para, digamos que para orientar el volumen de arcilla. No sé si aquí alguien haya hecho eso. Pero ¿qué pasa con el DRX? El petrofísico utiliza los minerales arcillosos que me da el DRX y ajusta el volumen de arcilla del B-Shale, que es el modelo, digamos, de arcillosidad de la petrofísica. Pero no entiende la diferencia, o a veces no se entiende, no todos, a veces no se entiende la diferencia entre minerales arcillosos y arcillosidad en petrofísica. Entonces, ¿qué significa una cosa u otra cosa? Los minerales arcillosos son filosilicatos. Pues como geólogos sabemos eso. No soy experto en filosilicatos ni experto en arcillas, pero sé que son filosilicatos y sé cómo más o menos se constituyen. En cambio, la arcillosidad en petrofísica es el tamaño arcilla, el tamaño de o arcilla o limo o el tamaño de finogranulares que estén ocluyendo los poros y que estén bajando la calidad de la roca. Yo puedo tener un DRX que me diga 100%, 98% cuarzo, y voy y miro dónde tomaban el punto y era un finogranular. ¿Y qué finogranular era? Una lidita, que es casi que 100% silce. Entonces, ¿qué me va a leer el DRX? Pues casi 100% cuarzo y casi que 0% de minerales arcillosos. Entonces, ahí digamos que el traslape que hay entre una técnica y otra empieza a patinar porque son diferentes cosas. Uno me da mineralogía y la arcillosidad en petrofísica se refiere a tamaños. Entonces, por eso es bueno también ir y aprender cómo funcionan los laboratorios, qué da un laboratorio, para qué lo puede utilizar y en qué puede fallar, ¿sí? Porque hay muchos errores
que se pueden cometer durante el ciclo técnico del tratamiento de una muestra y que son normales. Entonces uno cuando obtiene el resultado tiene que saber qué datos depurar y qué datos no depurar, porque a veces lo que se hace es dato que se sale de la tendencia, dato que se depura, pero a veces tiene una razón de ser, que es algo técnico o es algo geológico. Entonces no es simplemente depurar por depurar. Entonces hay que aprender muy bien este tipo de cosas. Aquí hay propiedades especiales que son un poco más caras, entonces las empresas casi no las corren, que son las propiedades eléctricas, que las utiliza uno mucho en las ecuaciones de saturación de agua. Entonces, el factor de cementación, el factor de saturación, la tortuosidad, todo eso son variables que van incluidas dentro del modelo de saturación de agua y que a veces a uno como petrofísico de un campo, pues le toca tomarlas teóricamente. Entonces, por lo general, todo el mundo dice, voy a hacer un cálculo de saturación de agua con Archie, utilizo M y N igual a 2. Pero ¿qué pasa? Usted tiene una formación con una variabilidad litológica bastante grande que va desde calizas, arenas arcillosas, cuarzoarenitas, arcillas, arenas heterolíticas. Entonces, el factor de cementación pues no va a ser igual del de una caliza al de una arena arcillosa. Entonces, eso hay que entenderlo. Y por eso les hablaba desde el comienzo sobre modelos compuestos. Porque cada roca, si yo interpreto mi roca primero, pues cuando yo voy a darle el cálculo de saturación de agua, pues le digo a mi software, oiga, vea, si usted encuentra este tipo de roca que son calizas, aplíquele un M2. Si usted encuentra este tipo de roca que son arcillosas, aplíquele un M1.8. Y aunque no tenga datos de pronto de propiedades eléctricas, pues van a ser datos teóricos más ajustados a lo que es la litología que estoy teniendo. Si tengo propiedades eléctricas calculadas y todo este tipo de variables en laboratorio, pues es maravilloso. Casi nunca pasa, pero sería maravilloso. Y pues las propiedades básicas, que es la que por lo general un petrofísico siempre conoce y maneja, que es la saturaciones de fluidos, porosidades, densidades de grano y permeabilidades. Pero ¿a qué voy con este slide? A que aprendan bastante cómo funcionan los laboratorios, cómo funcionan las técnicas, ¿sí? Que por lo general siempre son cosas físicas y químicas, para saber cómo utilizarlas y cómo incluirlas dentro de su modelamiento petrofísico y no simplemente utilizar el dato porque sí. Entonces aquí les voy a mostrar más o menos un ejemplo técnico de uno cómo comienza a revisar todo ese tipo de propiedades. Este es para los que no lo conocen, este es el gráfico de Winland, que es una relación entre porosidad y permeabilidad que me va a dar el tamaño de la garganta poral, ¿sí? El tamaño de la garganta poral, como le explicaba un profesor. Ya. El poro es, por decir, un salón, este salón de acá, otro poro es un salón de acá, y la permeabilidad es el tubo que conecta un salón con otro. Pero el tamaño de la garganta poral es el tamaño de ese tubo. Pues entre mayor garganta poral, pues pasan más personas, pasan más fluidos por ese corredor. Entre menor sea el tamaño de la garganta poral, que son estos micrones que están acá, pues va a pasar 1 o 2 personas y menos fluido, digamos que por esos ductos. Entonces aquí todas estas líneas son isolíneas que representan los micrones teóricos que Winland se echó el cabezazo y creó una ecuación para hacer esta relación entre porosidad y permeabilidad. Pero ¿qué pasa con todos estos punticos que hay acá? Entonces yo comienzo con la sedimentología, que es lo que siempre se hace. Entonces aquí están las fases que sedimentología puso. Entonces hay unas que son las mejores fases, que son las de areniscas de estratificación cruzada, los finos y areniscas principalmente bioturbadas. Entonces yo veo, bueno, mis areniscas de estratificación cruzada son las mejores, que son estas superiores, pero ¿qué pasa? Las bioturbadas, pues bueno, vienen siendo moderadas a medias, me imagino que dependiendo de la bioturbación, y los finos deberían estar por acá, con las menores porosidades y las menores permeabilidades. Pero esa es una, digamos que distribución lineal, pero ¿qué está pasando con todo este tipo de datos? Con ese amarillo que está por allá abajo, con ese fucsia que está por allá arriba, con esos finos que están con unas permeabilidades altas. Pues normalmente, ¿qué hace la gente? Cojo esos datos y los saco y hago mi distribución lineal y pare de contar. Cuando uno empieza a añadirle ingredientes a la ecuación, ingredientes a la fórmula, pues se va dando cuenta qué es lo que le va a empezar a pasar a los datos. Entonces, por ejemplo, ese fucsia, bueno, un color como carne,
¿Qué le estaba pasando? Tenía una fractura inducida cuando metieron el taladro. Este es un taladro obviamente pues más tecnológico, parecido al que les mostré de afloramiento, y esto es un núcleo, entonces el taladro cae y saca el blockcito y se lo lleva para el laboratorio, pero aquí ya cuando yo lo estoy perforando, él creó una fractura, y esta fractura inducida pues es lo que creó esta permeabilidad, este canal de flujo de fluidos. Entonces esta muestra yo sí digo, la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque es una fractura inducida y no es algo propio del sistema de la roca, simplemente es algo inducido. ¿Qué pasa, digamos, con, por ejemplo, el amarillo? El amarillo, lo que les decía, hasta donde pudo llegar el ojo del sedimentólogo era una arenisca con estratificación cruzada y él no le vio nada más, ¿sí? De pronto algunos parches de cementación o algo que él vio, pero muy dispersos, y cuando le hicimos una sección delgada a este block, pues nos encontramos que no eran unos parches de calcita, sino era toda la roca prácticamente cementada con calcita, con cementos ferrosos, que sí, que es algo como la siderita, cosas de ese tipo que le daban a la roca mayor, digamos, competencia o consolidación, y le bajaban la porosidad y le bajaban la permeabilidad. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo, pues, este tipo de roca no lo puedo llamar igual a estos amarillitos porque sé que tiene una solución geológica. Y aquí me dice que tiene más del 27.2% de cemento calcáreo. Entonces, ya es una solución geológica que yo no puedo decir simplemente cojo ese dato y lo quito. No, tengo que ir a mirar si está respondiendo en los registros, cómo responden los registros y si lo puedo diferenciar. Puede ser que tenga propiedades similares a estos fucsias, es una roca totalmente diferente. Entonces, un petrolero o digamos alguien que solamente defina tipos de roca por Winland, pues diría todo esto es lo mismo porque está entre unas gargantas porales iguales, pero esto es otra cosa geológica totalmente diferente que yo no puedo meter con estos fucsias. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con la parte de arriba de los grises? Cuando me fui a mirar, pues eran rocas finogranulares a areniscas muy finas que tenían unas fracturas, y estas sí no eran inducidas. Estas sí eran, pues, algunos datos inducidos como este que se sacaron, algunos datos de por acá, pero otros que cuando se le hizo la sección delgada tenían todas estas fracturas parcialmente rellenas de algún cemento, pero que principalmente eran fracturas que le aportaban permeabilidad a esta roca tan mala. Entonces, por eso voy a tener facies que yo veo en ojo iguales, pero numéricamente son diferentes, ¿sí? Entonces esto es algo que, bueno, aquí se ve más chévere la fractura. Esto es una cosa que le hacen ahí con un rayo al microscopio y le alumbra a uno toda la porosidad de la roca. Entonces todo esto era una red de fracturas que tenía la roca y que me decían, bueno, tengo algunas finogranulares que se pueden estar fracturando, y eso es muy importante porque si yo tengo mi roca productora de hidrocarburos arriba, un supuesto sello y luego mi roca saturada en agua, y yo fracturo toda la arena en petróleo y me llego a ir milimétricamente con el cañón que normalmente pasa y medio le pego a la arcilla, pues si tengo fracturas naturales de este tipo y este cañonazo que le meten en el pozo, pues la va a fracturar más y el agua se va a ir fácilmente. Entonces yo puedo tratar de buscar cómo se ven estas finogranulares fracturadas en el registro eléctrico para diferenciarlas y no irlas a cagar cuando vaya a cañonear. Y pues la idea es que de todo esto es llevarlos a que tengan, a que nunca se olviden que son geólogos primero que todo, antes de petrofísicos, antes de geofísicos, antes de geomecánicos, son geólogos, y la roca para nosotros es la respuesta, tiene que ser la respuesta a todo, a no ser de que haya algo pues, técnico de laboratorio que haya pasado. Siempre tenemos que tratar de llevar, digamos que responder a esas preguntas con bases geológicas y no un porque sí, porque se sale de distribución. Entonces todo esto es una recopilación de un trabajo que se hizo de agrupación de laboratorio de mineralogía para definir los grupos de roca que voy a buscar en los registros eléctricos. Entonces, siempre como petrofísicos, primero la roca y luego el cálculo de las demás propiedades.
Aquí hay esos grupos que veíamos atrás, estos, pues aquí están en números, aquí tengo datos de RX, datos de tamaño, datos de petrografía, datos de petrofísica básica, ¿sí? Entonces todo eso me va fortaleciendo para yo definir mis grupos. Datos especiales, aquí tengo inyecciones de mercurio, presión capilar, propiedades eléctricas, permeabilidades relativas, todos esos datos tengo que aprender a manejarlos. Y por eso les decía que a mí al principio pues me asustaba porque yo odiaba las matemáticas y todos esos números, pero aprendí a ver los números desde el punto de vista geológico. Entonces a mí no me interesa que, o sea, pues sí me interesa, pero digamos yo ya no veo que esto sea un 0.8 con más de 1000 psi de presión, sino yo digo, esto es una roca que es difícil que le saquen el agua, tiene mucha presión, debe ser un fino. Esta roca le saca a usted todo el agua, la desatura a una misma presión y luego cambia presión. Bueno, esto debe ser unos poros más pequeños, estos poros más grandes, entonces estos son mis mejores arenas, ¿sí? Entonces son cosas que uno va aprendiendo a identificar por cómo funciona el laboratorio, pero basándolo todo digamos que en la experiencia geológica que uno tiene, lo mismo con las presiones capilares. Aguas irreducibles menores pues están asociadas a rocas con mejores porosidades porque la parte intersticial, la presión capilar pues es menos cuando tengo más poros que cuando tengo menos poros. Entonces esa capilaridad que explican con pitillos y un montón de cosas, entonces es mayor en una roca con menos porosidad y que el ángulo sea más bajo. Entonces uno va entendiendo toda esta cuestión matemática, pero o yo al menos la entendí pensando geológicamente, y luego ahí sí pues le paraba bolas a la parte de pitillito y todas esas cosas. Para que después de juntar todos estos laboratorios, toda esta expertise de geología y de datos que le están dando a uno le diga, o antes de empezar con registros, estas son las rocas que yo quiero buscar en registros y todas estas son sus propiedades. Entonces, cuando yo calcule mis modelos de porosidad, y hago mi distribución de porosidad, yo no le puedo entregar al geofísico, que es el que va a poblar una roca que yo le estoy diciendo a él que es 1, con porosidades de 10 a 18, cuando en laboratorio tengo que las porosidades del 1 van sobre los 17, sobre el 17%. Si tienen preguntas o algo sobre alguna gráfica o esas cosas, comentarios. No, por el momento no, Andrés. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Listo. Entonces, todas estas propiedades, ¿para qué sirven? Yo no es que las voy a dejar en esta tablita y arranco a hacer mi modelamiento, lo que les decía. Cuando calculo mis propiedades petrofísicas a nivel de registro, estos datos, estos intervalos son los que me van a ayudar a mí a enrobustecer mi modelo de registros eléctricos y a decir que es que yo no le puedo entregar al geofísico cosas bimodales o trimodales o multimodales de porosidades, que a veces es lo que hacían, calculaban la porosidad, calculaban la arcillosidad, hacían cortes de arcilla, menos del 30% es la mejor, y calculaban porosidades y resulta que menos del 30%, también hay rocas calcáreas que pueden tener porosidades de 4%, 3% y tienen el mismo corte de arcilla que una cuarzoarenita. Entonces, una pregunta, disculpe. ¿Cómo se vería reflejada, digamos, en una porosidad secundaria debido a deformación o fracturamiento? Bueno, porosidades secundarias hay muchísimos tipos, ¿sí? Y uno como geólogo lo sabe. Hay bubular, hay móldica, hay kárstica, hay de fracturas, hay, 1000 tipos de porosidades secundarias. Pero como los registros eléctricos tienen una resolución muy diferente a lo que yo puedo calcular en laboratorio, los registros eléctricos pues van a ver porosidades secundarias, por decirlo así, totales. Y por lo general, basados en la teoría y en todo lo que han estudiado personas como Jerry Lucía, que es encargado de la parte de carbonatos y de porosidades secundarias, él dice que la mayor presencia de porosidad secundaria está relacionada o a box o a fracturas. Esas son las dos porosidades secundarias que, digamos, uno puede controlar en un registro eléctrico. Entonces,
Si yo sé, como lo venía mirando ahorita, que tengo fracturas, que tengo box en mis secciones delgadas y estoy viendo ese tipo de porosidad, pues entonces tengo que irme a mis registros y tratar de reproducir una curva de porosidad secundaria basada en laboratorio en registros. ¿Cómo se hace? Hay diferentes técnicas. Si tengo los convencionales, está el sónico le ayuda a uno a mirar porosidades secundarias. Las diferencias entre los resistivos también ayudan, porque sobre todo para las rocas muy compactas, por ejemplo, en una caliza, si es una caliza sin fracturas, el resistivo profundo lee lo mismo que el resistivo somero. ¿Por qué? Porque ahí no se está metiendo el filtrado del lodo. Entonces la roca está virgen desde la pared del lodo hasta la profundidad de investigación del profundo. Entonces van a hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? Si yo sé que es una caliza, ¿sí? Si ya la interpreté como mi caliza y veo que empiezo a tener diferencia entre los resistivos profundos y el resistivo somero, es porque algo está pasando que está permitiendo la entrada del filtrado del lodo y tener esa diferencia de lecturas. Entonces, eso es un índice que le puede dar a uno, por decirlo así, un índice de fractura hacia las rocas rígidas, por decirlo así, o hacia las rocas que no deberían tener ese tipo de comportamientos. Entonces la idea es identificar primero si hay porosidades secundarias significativas, porque si yo veo que eso normalmente pasa, si yo veo porosidades secundarias por disolución, por migración de finos, por fracturas, por box, en todos mis datos de laboratorio, pero no pasan de trazas, eso ni loco lo va a ver en registros eléctricos. Tiene que ser un porcentaje significativo para empezar a buscarlo. Estos son ejercicios que a veces cuando uno va a Pozo y es el petrofísico de la empresa y lo mandan para Pozo, pues va saliendo en los registros eléctricos en un PDF, pues en un papel, y de una vez le toca a uno ir diciendo dónde estoy, qué litologías estoy teniendo, dónde posiblemente voy a poder cañonear. Entonces esto es un análisis bastante rápido, basado, digamos, que en la experiencia que uno va adquiriendo a medida que va interpretando las cosas. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, estos son calizas. ¿Sería a tiempo real? Sí. A veces hay compañías que le piden a uno la petrofísica en tiempo real, porque no tienen tiempo. Entonces, van registrando, va a salir el registro y prácticamente al lado de uno está el cañón, entonces al otro día hay que definir el intervalo pues para cañonear. Entonces no hay tiempo de llevarse los puntoladas al computador, ¿no? Eso le botan a uno el papel y eche color. Entonces toca rápido. Entonces es un quick look. Obviamente el cañoneo, si uno lo recomienda acá, le tiene que decir, o sea, le dice uno a ellos que pues es la oportunidad más fácil, la oportunidad visible, y que después de análisis exhaustivos uno le va a dar oportunidades secundarias o terciarias al pozo. Pero digamos que de entrada es como para rápido cañonear, que necesito producción. Entonces son cosas rápidas, es lo que les comentaba. Por ejemplo, este azulito es el SP, él me está diciendo que toda esta parte de arriba no tiene permeabilidad porque está quieto, ¿sí? No está metiéndose el filtrado en la roca, entonces no está viendo la diferencia de resistividades porque no tiene con qué comparar. Entonces yo digo, listo, esto es una roca impermeable con gamma rays bajos, ¿sí? ¿Qué hace una persona normal? Digamos que alguien que solamente utiliza el gamma ray, pues todo esto lo pone como una cosa igual a esto de acá abajo, porque tienen gamma ray bastante bajos. Pero este sector es más impermeable. ¿Qué es lo que le da la impermeabilidad? Pues que son rocas calcáreas. Entonces aquí el PF es mucho más alto porque está relleno de calcita, tiene densidades más altas, tiene porosidades o neutrones más bajos. El DT es mucho más bajo si uno compara este DT con esta arena de acá, ¿sí? Y lo que les decía, aquí empiezo yo a tener cositas, por ejemplo, estos son carbonatos, pero estos son mucho más fracturados. Entonces aquí empieza a verse toda esta diferencia de los resistivos, ¿sí? Y toda esta variación de resistividad acá, que me está diciendo, oiga, ahí pasa algo de que se me está metiendo un poco el filtrado
del lodo y estoy teniendo un poco de diferencia. Y aquí el SP empieza también a mostrar algunas barriguitas, ¿sí? Pero no es una permeabilidad, digamos, que diciente como la de una arena, que esto sí es, porque el SP tiene muy baja resolución. Entonces, esto sí es una diferencia de resistividades entre el filtrado del lodo y lo que él tiene por dentro. Entonces, yo digo, esta es mi arena, mi oportunidad más fácil, pues la voy a buscar acá, de aquí para arriba, pues olvido todo. Y ahora me voy a mirar qué tipo de fluido tiene la roca. Ah, bueno, aquí veo por resistividad un contraste entre dos fluidos, uno más resistivo y uno menos resistivo. Como el SP va para la izquierda, lo que les decía, estos son aguas más saladas que el filtrado del lodo, entonces quiere decir que puedo identificar fácilmente crudo y agua. Entonces digo, ah, bueno, esto tiene petróleo y esto tiene agua. Si aquí hubiese la arena continuara y aquí hubiese otro aumento de resistividad, o sea, tuviera tres contrastes de resistividad entre una arena, pues diría, posiblemente arriba hay gas, luego le sigue el petróleo y luego le sigue el agua por densidades. Entonces yo que le digo al mano, vaya y cañonéeme la parte superior de esta arena. ¿Para qué? Para no acercarme al contacto agua-aceite. ¿Sí? Entonces, todo esto va desde la, pues, digamos que de aprender cómo funciona cada herramienta, qué le puede pasar, por qué se puede afectar, para poder dar, digamos que interpretaciones bastante rápidas. Y esto pues ya es, digamos que toda la interpretación que uno hace para llevarlos a registros eléctricos. Ya cuando me voy para la oficina y digo, ahora sí voy a buscar bien, voy a integrar mi sedimentología, voy a integrar todos mis datos y voy a utilizar algo que se llama y que es bien interesante, que es la inteligencia artificial, que es otra cosa que nunca pensé en la vida utilizar y ahora la utilizo como todos los días. Entonces, la distribución de esos grupos de roca en todos los pozos que tengo en el campo, porque las empresas nunca corazonan mucho, o sea, siempre corazonan una zona de interés y muy pocos pozos. Por ejemplo, donde yo trabajo ahorita, no corazonan. Entonces hay un corazón para todo un campo y con esos daticos me toca a mí mirar cómo jugar, cómo extrapolar, cómo variar las propiedades y llevarlos a todo el campo. Entonces la inteligencia artificial es una herramienta muy útil y muy importante en la petrofísica. Y ya, pues esto ya es el modelamiento clásico de la petrofísica, la determinación de propiedades, las ecuaciones, todo lo que les estaba hablando de la geología y de los datos de laboratorios y demás, se resumen en estas ecuaciones. Entonces, por eso les decía, yo entiendo la roca, entiendo la geología y pues nada, vengo y leo esta vaina y la aplico. Porque estos son un montón de ecuaciones que tienen un montón de variables, de aquí están los factores que le hablaba. El factor de saturación, el factor de cementación, la tortuosidad, resistividades del agua de formación, densidades de matriz. Si tengo laboratorios, todo esto lo debo entender. Entonces, por ejemplo, la densidad de matriz para una porosidad. Si yo tengo una caliza, pues la densidad de matriz es más alta que si yo tuviera una arena. Entonces, todo esto lo entiendo primero como geología y luego ahí sí ya como ecuaciones y toda esta vaina. ¿Sí? Y ya terminamos con esto, ya hablé muchísimo. Estas son unas frases que normalmente utilizo y que siempre se me quedan en la cabeza pues por todos los maestros que tuve, y es que la roca es la que controla las propiedades petrofísicas y la respuesta de registros eléctricos, que únicamente hay que seguir la roca y entenderla, y que no todos los altos de resistividad son petróleo y no todos los bajos de resistividad son agua. Listo, no sé, ahí sí ya hablen ustedes porque ya me cansé. No, pues muchas gracias, Andrés, muy interesante esta manera de transmitir su conferencia, muy chévere, pues no se convirtió así aburrida, sino fue más didáctico, me gustó mucho y pues felicidades por compartirnos en esta conferencia. No sé si tienen alguna pregunta a los asistentes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alvis. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, mira, Andrés, un gusto. Permíteme presentarme. Mi nombre es Alvis Campos. Yo soy de Venezuela. Actualmente ya tengo un año viviendo aquí en Colombia.
tuve la oportunidad de trabajar muchos años en la gerencia de estudios integrados de yacimientos en Petróleos de Venezuela. Okay. Entonces, tengo una pregunta, ¿no? Yo no sé, yo vi que hablaste de la geoestadística. Sí. Me imagino que para la propagación de las propiedades, ¿no? Y quizás obtener algunos mapas de propiedades o algunos, incluso volúmenes de propiedades petrofísicas. Sí. ¿Tú, en tu experiencia, has tenido la oportunidad de utilizar atributos sísmicos como dato, digamos, guía para la propagación de esas propiedades petrofísicas? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar así? Yo trabajé en pues, digamos que ahorita no, pero sí un tiempo en el grupo de integración, de caracterización integrada que teníamos, pues estaba el geofísico, era el que se encargaba, digamos, de la parte de atributos sísmicos y de extrapolar las propiedades que yo, digamos, que yo le pasaba a él mediante atributos. No llegué a utilizar los atributos sísmicos, digamos que hasta allá nunca he llegado, pero como era un trabajo tan de la mano con el geofísico, pues encargado de esa parte, yo no le podía entregar lo que les comentaba, yo no le podía entregar familias con distribuciones bimodales de propiedades petrofísicas a él, porque digamos que el primer problema que yo tuve cuando recién me gradué y el primer modelo que yo entregué, pues es normal, pues porque uno va aprendiendo a medida que va creciendo, fue que yo le entregué unas propiedades petrofísicas a él, unos grupos basados en arcilla rápidamente, en el gamma ray, y él me dijo como, Andrés, yo tuve que cortar esa porosidad. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y usted me está entregando un grupo 1 con una porosidad que va de 5 a 15, un grupo 2 con una porosidad que va de 8 a 10, un grupo 3 con una porosidad que va de 5 a 7. Entonces me dijo como, tengo algo bimodal que cuando yo voy a extrapolar y voy a llevarlo a los atributos sísmicos, pues no me sirve. Entonces ahí fue que, digamos que comencé a trabajar un poco más, digamos que orientado hacia la parte de litotipos, y cuando yo ya, pues digamos que tuve la experiencia de hacer esto y le entregaba ya los resultados a él, pues ya mis litotipos tenían sus características, digamos que distribución normal de propiedades, pero no he llegado a hacer, o sea, no lo he hecho porque no lo sé, no he llegado a molestar con atributos sísmicos, o sea, siempre llego a que él me dice, sí, le compro su modelo, sí. Ok, ahora te tengo otra pregunta. En nuestro caso, porque no necesariamente vamos a trabajar igual, ¿no? Sí. En nuestro caso, digamos que igualito, vamos a tener el equipo de petrofísica, vamos a tener el equipo de geología que se compone del estratígrafo, sedimentólogo, posiblemente un geólogo estructural, el geofísico, los ingenieros de yacimientos, la parte de geomecánica. Ahora, yo lo que estoy entendiendo es que ustedes aquí, los petrofísicos, hacen, digamos, su análisis, se lo pasan al geofísico y el geofísico se encarga del geomodelado, de la parte de geoestadística. Cuando él hace cuando él hace el geomodelado, en la empresa que estoy ahorita, digamos que eso se contrata. O sea, la empresa llega hasta un punto y ya la parte del modelo dinámico y modelo estático, pues no, digamos que como ya toca todo con software y módulos alquilados, entonces económicamente sale más barato ahorita decirle a una empresa, córranos el modelo dinámico y el modelo estático con sus software, que nosotros adquirir la licencia para eso. Entonces, ¿pero qué hacen ellos? Por ejemplo, llegan los de Schlumberger con su grupo de un ingeniero de yacimientos, un ingeniero de petróleos, un geomecánico y un geólogo petrofísico. Entonces llega el grupo de Schlumberger y lo que hace es se sienta con cada parte del equipo, ¿sí? Se sienta, digamos, conmigo, con el estructural, con el ingeniero de yacimientos y digamos que vamos orientando la parte del modelado de las propiedades en el software. Pero en este momento, en la compañía en la que estoy, digamos que no somos los directamente encargados de correr el modelo. Sí somos encargados de direccionarlo, porque obviamente ellos no pueden correr un modelo dándole, no sé, de pronto play al software con las propiedades. O sea,
le entregamos todos nuestros modelos petrofísicos, sedimentólogos y estratigráficos, y tenemos que orientarlos a ellos y darles todo el feedback de cada parte digamos, de la compañía. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo me siento con el ingeniero de yacimientos, con el geólogo y con el petrofísico, y les digo, mire, esta fue la manera de modelar las propiedades estáticas, se utilizaron estos datos de básico, estas son las litologías que se encuentran, esta es la distribución que tienen por litología, y ellos comienzan a hacer sus modelos y a hacer digamos que o correr sus diferentes software para esa parte. Pero claramente ellos ellos van explicándonos y van solucionándonos ciertas partes, que pues digamos que el grupo de caracterización que tenemos en la compañía actual somos muy pocos, entonces hay solamente un estructural, un petrofísico y un geólogo de campo. Entonces entre los tres digamos que tenemos que hacer todo el core y el input del modelamiento estático y dinámico y orientarlos a ellos para que lo corran. Pero en este momento la compañía le queda mucho más fácil y más económico contratar digamos que ese avance de ese modelamiento que alquilar propiamente la parte del software. Entonces lo que hacemos es un trabajo en equipo con los de Schlumberger para hacer eso. Ok, o sea, entonces según lo que te entiendo, digamos que el geofísico del cual estás trabajando es de otra compañía. En este caso estás mencionando a Schlumberger. Y él se encarga, y él se encarga de la propagación de las propiedades, o sea, que él termina haciendo el geomodelado. Exacto, él hace el geomodelado, nos presenta el geomodelado y obviamente cuando la empresa le da el aval de listo, nos concuerda con el modelo estructural que tenemos, concuerda con el modelo que tenemos y pues digamos que con todo el input que le dimos se continúa. Con una empresa que trabajé hace como 4 años, 5 años, sí teníamos el geomodelador dentro de la empresa, pero la vaina que digamos que hacíamos, o que yo hacía por el departamento de petrofísica, era orientar toda la parte de la distribución de propiedades, pero yo no hacía el geomodelado, o sea, era el geofísico en ese entonces de la compañía, y pues actualmente digamos que el geomodelador es el de Schlumberger. Pero no es que no tengamos geofísico, o sea, sí tenemos geofísico en la compañía, pero como ya se convierte en un asunto un poco legal y algo de licencias y ese tipo de cosas, pues en nuestras máquinas digamos que no podemos geomodelar. Entonces, como tenemos contratos con Schlumberger por las máquinas y por los software, nos sale mucho más barato que ellos nos presten un geomodelador a nosotros alquilar todo el paquete de geomodelado. Ok, te entiendo. Bueno, chévere. Gracias entonces por la explicación, ¿oíste? Muy amable. No, gracias a ustedes. Chévere. No sé si hay de pronto otro comentario, alguna opinión, perspectivas, aspiración. Bueno, no siendo más, por los asistentes no tienen alguna más que preguntar o una sugerencia. Listo, Andrés, pues la verdad muy agradecido nuevamente con usted por compartirnos de esta manera. Fue muy enriquecedor y realmente muchas gracias por aceptar la invitación y nuevamente a todos los asistentes. No, muchísimas gracias, Jefferson, por la invitación. Chévere que hagan ese tipo de actividades, continúen así, van por buen camino. Lo que les digo, comuníquense con el ICP si pueden. Y chévere ese tipo de charlas, chévere este tipo de actividades, y bacano que haya gente de otros países que le aporte a uno también, porque
porque es interesante saber lo que hacen las otras personas en otros países y más en Venezuela, que es ese sí es país petrolero. Perfecto, Andrés. No, pues un aviso parroquial, pues mañana tenemos la segunda conferencia de nuestro calendario, mañana miércoles a las 3 de la tarde, con invitado Álvaro Alejandro Villar, con una conferencia llamada Comentarios sobre la evolución geológica de las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cesar Ranchería desde la perspectiva del análisis de procedencia. Entonces, cordialmente todos invitados. Igualmente se le hará pasar el flyer con el link. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, Jefferson. Listo, muchas gracias a ustedes y a usted también, Andrés. Y listo, entonces que tengan muy buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Saludos a todos. Hasta luego.
Carajo, carajo, carajo.